Buenas noches, hermanos, amigos o personas que por alguna razón recibieron este video o lo están viendo en algún lugar. Eh, Deseo que Dios les bendiga. Mi nombre es Aureo Calles, yo soy discípulo de la Iglesia Bautista Oreb y soy alumno del Seminario Teológico La Gran Comisión. Y bueno, estamos en una materia llamada homilética donde nos toca aprender a hacer sermones y a predicarlos. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes, perdón, esto que Dios a mí mostró, que me reveló y con el cual me trajo enseñanza y ojalá que pueda ser de bendición para ustedes. Así que les pido que me ayuden a orar en este momento. Señor, te doy muchas gracias por un día más de vida. Te doy gracias también por la gran oportunidad que me das de conocerte, por el milagro de creer en ti. Gracias, mi Dios, por todo lo que me has dado, aún antes de conocerte como te conozco al día de hoy. Gracias por tus bendiciones. Bendice a todos aquellos que están escuchando en este día. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, sea el que hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. No quiero que sea nada que venga de mi naturaleza, sino que venga de parte de ti, de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, en esta noche. Te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, yo les quiero compartir lo siguiente. Este sermón está basado en un libro del Antiguo Testamento de un profeta que me gusta mucho y me gusta mucho en particular justo de lo que les voy a predicar el día de hoy. Es el profeta Habacuc. Y Habacuc, que es un libro muy pequeñito del Antiguo Testamento, en el capítulo 3 hay una parte donde habla de algo que realmente me llegó muy fuerte al corazón, tal vez por situaciones que me ha tocado vivir a lo largo de mi vida, pero en los últimos años se ha acentuado un poco más y ha sido de bendición el poder preparar esto porque Dios genuinamente habló a mi vida y espero que pueda ser de bendición para ti. Este sermón se titula El secreto del gozo verdadero, del aunque al con todo. Un título un poquito largo, pero lo repito, el secreto del gozo verdadero, entre paréntesis, cómo pasar del aunque al con todo. Y ahorita van a explicar por qué este paréntesis. Pero comencemos leyendo la palabra de Dios, porque hoy de lo que vamos a hablar es de la palabra de Dios. No vamos a hablar de algo que yo traiga en la mente o algo que yo quiera compartir por la poca, mucha experiencia que tengo en la vida o laboral. Quiero hablar de la palabra de Dios. Y Habacuc 3, del versículo 17 al 19, dice: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Señor, háblanos en este día, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Les doy un poquito de contexto histórico para que entendamos, porque esto es un cántico, es una especie de poema, de oración que hace el profeta Habacuc y menciona ciertas cosas que están muy relacionadas y que se pueden aplicar perfectamente a la situación actual que quizás tú o yo estamos viviendo o hemos vivido o vamos a vivir. Y ahorita voy a ahondar a detalle a qué me refiero, pero quiero que entendamos por qué escribe en estos términos y con esas palabras. El profeta Habacuc declara en este momento su confianza y su gozo en Dios a pesar de la escasez total, no de problemitas, de la escasez total, con un cántico que exalta el poder y la fidelidad de Dios. Cuando se escribe esto? Probablemente en los años previos a la invasión babilónica, finales del siglo 7 antes de Cristo. Estoy hablando que fue hace mucho tiempo. Sin embargo, aplica perfectamente al día de hoy, en pleno 2025. ¿Por qué? Porque, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la palabra de Dios está viva, es Dios mismo y sigue hablando a nosotros. Eso lo dice Hebreos 4:12 y lo puedes buscar. Y bueno, ¿por qué escribe esto? ¿Dónde lo escribe? En el reino de Judá. ¿Por qué lo escribe? Porque aunque viene una crisis verdaderamente devastadora, el profeta sabe que Dios sigue siendo su fortaleza. El tema central de esto es la fe y la confianza en Dios por encima de las circunstancias adversas y espero que esto, repito, pueda ser de bendición para ti y pueda Dios hablarte acerca de esto. Se lee fácil, pero no es tan fácil cuando uno está atravesando circunstancias complicadas. Amén. Entonces, bueno, Habacuc está viviendo esto, el pueblo de Judá está a punto de ser invadido por Babilonia y la devastación es inminente. Sin embargo, este profeta hace esta declaración: aunque todo falle, porque si escuchamos y si vuelves a leer Habacuc 3, dice en el versículo 17, aunque la higuera no florezca.
ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada. Él menciona aunque dos o tres veces, dos veces de manera directa y otras dos veces de manera implícita. Eh, y dice, aunque todo falle, con todo me alegraré en el Señor. Y así te empieza diciendo el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Se oye súper bonito, ¿a poco no, hermano? Se oye padrísimo, se oye sencillo de decir, todo el mundo podemos decir amén, amén, aunque falte todo, yo me gozo en el Señor, pero en la vida real la cosa a veces se pone diferente. Y yo me confieso aquí delante de ustedes, Dios no hay nada que no sepa de mí. Ha habido momentos en que para mí no ha sido fácil tener situaciones complicadas y no he podido decir, aunque me esté pasando eso, Señor, con todo yo me gozo. Hay veces que debo aceptar que tristemente no, sí, lloro y le digo, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué otros que no te conocen, ni te sirven, ni te aman, ni te buscan? ¿Por qué les va tan bien y a mí por qué? Amén. No sé si a alguien le ha pasado eso, pero bueno. Hoy en día tú y yo también enfrentamos crisis, desempleo, problemas de salud, conflictos familiares, ¿no? Situaciones de quebranto familiar, temas de divorcio, rebelión de los hijos, nos despiden del trabajo, el negocio quiebra, inestabilidad política, ¿no? Desde el sexenio pasado hay gente que está con incertidumbre y está nerviosa por lo que está pasando en el país, con el gobierno anterior, con el que acaba de tomar posesión, con lo que está pasando en Estados Unidos, nuestro vecino, la agenda progre que se mueve, y si le sumamos todo el tema de las ideologías que está creando una confusión en la gente, principalmente en los niños y en los jóvenes. Bueno, toda esta situación de crisis la vivimos actualmente. No nos vayamos tan lejos. En 2020 vivimos una crisis muy real y ni siquiera tengo que ahondar en eso, pero la pandemia vino a mover muchas cosas y ahí sí mucha gente perdió el empleo, quebró su negocio, se enfermó, quedó con secuelas o incluso peor aún, muchos perdieron o perdimos algún familiar o algún ser querido. Eh, Esas crisis son reales hoy y no van a dejar de pasar. Entonces, la primera pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿podemos seguir el ejemplo de Habacuc y gozarnos y alegrarnos en el Señor a pesar de todo, a pesar de perder todo? O sea, de verdad, repito, es fácil que lo digamos, pero ¿de verdad podríamos hacerlo? O sea, que nos... Quiero que imagines esto por un momento, hermano, amigo, persona que escuchas esto. Cierra los ojos así, literal 30 segundos y piensa que despiertas. Imagínate que mañana despiertas y no tienes trabajo, te llega un correo donde te acaban de dar de baja, o el negocio que tenías, cuando llegas y lo abres, lo asaltaron y está vacío totalmente. Le pido a Dios que no pase eso, pero quiero que te imagines. O algún familiar despiertas y ya no está, o tú despiertas y estás en una situación donde no te puedes mover o estás enfermo de algo muy grave, ¿seríamos capaces de ante una situación así de despertarnos, encontrarnos con esta realidad y decir, no importa, Señor, yo me gozo en ti, gloria a Dios, aleluya, qué felicidad? Ojalá que sí, y es a lo que Dios nos invita, pero tenemos que entender varias cosas que Dios nos enseña. Y hay tres enseñanzas que quiero compartir contigo de manera muy breve, que a mí de verdad me hicieron incluso emocionarme y llorar de entender el gran Dios que tenemos y la posibilidad que tenemos de agarrarnos de Él cuando pasan estas cosas. Primera enseñanza, crisis real. Vas a tener crisis reales, hermano. Vamos a tener crisis reales y no una vez, varias veces a lo largo de nuestra vida. Seguro ya has tenido algunas. Pues la mala noticia es que todavía te faltan varias. Nos faltan varias crisis. Va a haber varias o va a haber muchas a lo largo de nuestra vida, e incluso de distintos tamaños y en distintas circunstancias. Eh, por eso es que el profeta Habacuc arranca diciendo esto, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, ¿no? Y las ovejas sean quitadas de la majada, porque está hablando de que hay crisis y de que va a seguir habiendo crisis en todo momento. Ahora, entendamos por qué habla de esta manera Habacuc. Habacuc vivía en una época donde el campo era la base económica.
Él menciona higuera, menciona vid, menciona olivo, menciona ganado, ¿no? Todo destruido, todo, no una parte, no un problemita por ahí con una oveja que se le enfermó o una vid por ahí que se le llenó de plaga, no, o sea, todo devastado, todo destruido. Hoy lo podemos comparar con lo que te acabo de decir, pérdida de un familiar, pérdida del trabajo, del negocio, de la salud, ¿no? De una situación familiar. El texto muestra un escenario de pérdida total, no es algo ligero, es un aunque que agrupa múltiples desgracias. Ese aunque que dice, aunque la higuera no florezca, aunque falte el producto del olivo, aunque las ovejas, es un aunque que agrupa múltiples desgracias. Amén. Entonces, la reflexión aquí que hay que hacer de este primer punto. Lo primero es que hay que aplicarlo a nuestra vida actual. Hoy quizás tú y yo no tenemos ovejas, ¿no? No tenemos un rebaño, no tenemos ganado. Digo, habrá quien sí, porque a eso se dedica, pero la mayoría de nosotros tenemos un trabajo, un negocio, nos dedicamos a otras cosas, vivimos en una época diferente, en otra cultura. Sin embargo, sí podemos tener deudas, eh, gente gandalla, gente que tiene negocios y le piden piso y cada vez le piden más hasta que de plano tiene que cerrar sus negocios. Hackers que se meten y vacían las cuentas, gente que cae con engaños telefónicos pensando que es un familiar o un amigo. Vivimos en un mundo donde cada vez, así como evoluciona la tecnología, también evolucionan las formas de defraudar y de estafar a la gente. Y hay mucha gente que ha perdido cantidades fuertes, interesantes de dinero que los ponen en una situación crítica de querer suicidarse incluso. Y hay gente que lo ha hecho. Entonces, estoy hablando de pérdida total y de eso nos habla el Señor a través de Habacuc en este libro. Malas noticias médicas, toda esta situación que nos llegan a pasar, diagnósticos que no esperábamos cuando nos veíamos muy sanos, pero de pronto resulta que no lo estamos dando tanto. ¿Qué quiero que reflexionemos? ¿Qué es lo que Dios reflexione? La Biblia no niega la realidad de las crisis. La Biblia nos dice que vamos a tener crisis. No vamos a vivir en crisis permanente toda la vida, pero vamos a tener crisis de distintas formas, en distintas circunstancias a lo largo de nuestra vida. Es una realidad que es dura, que a veces es larga esas crisis, pero el profeta no se queda en la lamentación. Y eso es lo que hay que aprender de Habacuc, es la primera enseñanza. Es una crisis real la que está viviendo y además es una crisis total, pero él no se queda solo en la lamentación. ¿Cuántos de nosotros en algunas ocasiones sí nos quedamos ahí? ¿Cuántos de nosotros no avanzamos y nos quedamos metidos en el problema dándole vueltas sin poder avanzar? Y aquí es donde viene la segunda enseñanza. La segunda enseñanza que nos muestra el profeta Habacuc es una decisión y es una decisión de fe. Es una decisión de fe. Dice, con todo en el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová, con todo lo que me está pasando, con todo y las cosas que me están lloviendo sobre mojado, como decimos, con todo y que ya no siento lo duro, sino lo tupido, ¿no? Con todo y eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando entendemos, hermano, que tenemos salvación, que Él ha cambiado nuestra vida, que Él ha transformado nuestro corazón, que Él nos ha dado una visión que no teníamos antes hacia la eternidad, que nos ha mostrado y nos ha enseñado que no todo se queda en lo que vivamos en esta tierra 20, 30, 50 o 100 años, no sé cuántos años nos permite el Señor a cada uno de nosotros vivir, pero cuando entendemos que no todo se queda ahí, entonces podemos gozarnos en esa salvación con todo y que nos estén pasando situaciones complicadas. El profeta, como veíamos, Habacuc empieza utilizando esta palabra, aunque, que en hebreo expresa básicamente circunstancia adversa. Eso es lo que significa en hebreo, eso es lo que expresa, una concesión, una circunstancia adversa. Y vemos que la repite varias veces para mostrar o indicar adversidad. Por eso no la dice una vez, la dice dos veces textualmente y por ahí va implícita dos o tres veces más. ¿Ok? Ahora, lo que me gusta es que él usa hace un giro drástico. O como decimos los cinéfilos, a los que nos gusta una buena película cuando tiene un giro de tuerca. Aquí Habacuc hace un giro de tuerca en esta canción, en este cántico, en esta oración que está haciendo con el Señor. Y es algo que me encanta y me reta muchísimo. Es lo primero que me reta mucho cuando leo esto. Y dice, aunque todo esté mal, con todo, y eso lo tengo en negritas aquí, con todo. Es una declaración voluntaria.
yo me alegraré. No necesito de circunstancias externas que me ayuden a alegrarme. No, no necesito forzosamente tener un nuevo trabajo y hasta que me den un nuevo trabajo, entonces ahora sí me alegro. Y cuando mi negocio empiece a prosperar, no quiere decir que eso no nos dé gusto, pero esa no tiene que ser la razón fundamental, porque podemos esperar años y años en amargura sin alegrarnos porque nunca llega ese nuevo trabajo deseado después del que perdí, o no llega ese nuevo negocio, o no recupero nunca más mi salud al 100%. Yo conozco gente, y seguramente tú también, que tiene enfermedades crónicas y nunca las van a dejar de tener, pero entienden, son gente que ama a Dios y entienden que están aquí el tiempo que Dios los quiera dejar vivir, se cuidan, se atienden, tratan de hacer las cosas lo mejor posible, pero al tener y al entender quién está con ellos y el destino eterno que les espera, se gozan, aunque tengan una enfermedad crónica, sabiendo que nunca se les va a quitar tal vez. Pero hay gente que no podemos con eso, que no nos regresa el gozo hasta que me dicen, listo, ya está bien, negativo, ya no tiene ningún tema. Claro que todos queremos escuchar eso, pero no sé si me estoy explicando, hermanos. Habacuc decidió hacerlo de manera voluntaria. Cuando dice, con todo yo me alegraré, es una decisión voluntaria de alegrarse en su Señor y en la salvación que le ha dado. No está esperando a sentirse bien, decide adorar a Dios a pesar y en medio de las circunstancias, aunque este mundo nos enseña en muchas ocasiones que debemos actuar según cómo nos sintamos, según con qué ánimo amanecí hoy, según con cómo está el entorno. Hay gente que toma decisiones de qué hacer hoy en su vida y cómo trabajar solamente con cómo está el clima. Y si amaneció nublado, ay, no, hoy no tengo ganas, estoy agüitado, hoy no le voy a echar ganas, me la voy a pasar haciéndome tonto en el trabajo. No podemos vivir de las emociones y de lo que sintamos. Eso no puede determinar nuestras decisiones. O según lo sintamos, o según si nos late, ¿no? Pero los que estamos en Cristo y hemos conocido al Señor, entendemos que todo es una decisión. Adorar, estar alegres, gozarnos, es una decisión. ¿Y de dónde nace? ¿De dónde nace esta decisión? Porque tiene una raíz. No es nada más porque sí. La alegría nace de la fe y eso es lo que lo quiero que nos llevemos en la mente. La alegría que nace de la fe. Seguimos en la segunda enseñanza, que es una decisión de fe, pero aquí lo dividí en varios puntos. Primero explicamos el aunque y el con todo. Es una elección personal, ¿no? La segunda es que la alegría nace de la fe. No es un optimismo ingenuo nada más, ni un pensamiento positivo como ahora está de moda de piensa positivo, si tú lo crees, lo creas, todo lo que tú te imagines lo puedes lograr, solo a base de pensamiento positivo. Necesitamos trabajar y necesitamos decidir. Es una confianza en que Dios sigue siendo bueno y sigue siendo fiel y de que Él no es hombre para mentir, que Él lo que dice lo cumple, lo que dice su palabra lo cumple. Y Él ha dicho que nos va a bendecir y nos va a bendecir si así lo dijo. Pero tenemos que creer, de ahí nace esta alegría de la fe. La Nueva Versión Internacional traduce, aún así, o sea, este texto que estamos leyendo, Él dice, la Nueva Versión Internacional, aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Y subraya la idea de un Dios que salva, me alegraré en Dios, mi libertador. Amén. Entonces nosotros tenemos que hacer esta aplicación, volverla práctica. Cuando recibimos malas noticias, nosotros podemos elegir dos cosas, la queja o la alabanza a Dios. Quejarnos de por qué, Dios mío, por qué a mí, por qué el vecino no, por qué yo que me porto tan bien, que además ni nos portamos tan bien, pero por qué me tiene que pasar esto a mí, que trato de no hacerle daño a nadie, que no robo, no mato, no. La queja o la alabanza, la adoración. Y Habacuc escoge alabar. Este texto nos deja claro que Habacuc, siendo hombre como tú y como yo, tenía la opción de quejarse o de alabar y él escogió alabar. Eso me impacta, él escoge alabar, estando preocupado, estando en crisis real. Eh, la fe se demuestra en medio de la prueba, hermano. La fe no se demuestra cuando todo va bien, cuando me acaban de ascender en el trabajo, cuando me acaban de promover, cuando la mujer que me gusta me dijo que sí y nos vamos a casar, o ya cuando me casé. La fe se demuestra en medio de la prueba, creer que Dios está obrando, aunque no veamos el resultado de inmediato. No es fácil, no es fácil, pero ahí es donde se demuestra la fe. Y yo he podido ver ejemplos reales de gente real de carne y hueso como yo, que demuestra y me impacta cómo demuestran esa fe en medio de la adversidad. Y ahorita
Les voy a platicar y quiero que tú pienses, porque igual y te ha pasado a ti y tú eres una persona admirable porque ha decidido poner esa fe y alegrarse en el Señor a pesar de las circunstancias. Pero si no lo has hecho, piensa en personas a tu alrededor que sí lo han hecho. Personas que han pasado por momentos críticos, enfermedades terminales, quiebras financieras, traición de parte de un familiar, de su ser amado, de sus hijos. Y sin embargo, ellos dan testimonio de la paz de Dios en su vida, de la salvación que les genera ese gozo que demuestran a pesar. Esa paz nace de la seguridad de que Dios no cambia, hermano. Tú y yo sí cambiamos, pero Dios no cambia. De ahí nace esa paz y esa seguridad y esa confianza. Que Dios es el mismo antes de que te corran y después de que te corran, antes de que te enfermes y después de que te enfermes, Dios sigue siendo el mismo. Dios te amaba y te bendecía cuando te sentías bien y tenías tu trabajo, tu pareja, tu familia y tu negocio floreciendo. Pues Dios te sigue amando y te quiere seguir bendiciendo hoy mismo cuando te estás pasando esta crisis. Es el mismo Dios y de ahí nace esta paz, de ahí nace esta seguridad. Y les voy a contar que a mí en lo particular me impactó demasiado y me inspiró mucho una situación que me tocó ver en carne propia hace poquito con mis pastores. Y no estoy haciendo esto, ni siquiera sé si este video lo va a ver mi pastor y mi pastora Yani y el pastor Gilberto. No sé si lo van a ver, pero ellos me impactaron porque a mí me tocó ver. Sé que han tenido situaciones de salud previas a que yo los conociera y previas a que yo llegara a Oreb. Pero ya estando yo en Oreb, sí me tocó ver que el paz estuvo sumamente delicado. El pastor de mi iglesia, internado, encamado, intubado por el tema de COVID. Hubo un momento que hasta se despidió de toda su congregación. De ahí estábamos muchos llorando, sintiendo horrible de escucharlo, que casi no podía hablar porque tenía muy dañado por el tema del COVID. Y prácticamente un mensaje que nos transmitieron estando él desde el hospital mientras orábamos por él todos acá afuera, era prácticamente una despedida, pero él estaba con gozo, él estaba feliz. A mí me impactó demasiado. Yo no sé cómo estaría si yo estuviera en esa situación o si mis papás estuvieran en esta situación, cómo estaría yo lleno de miedo, de temor, de angustia, no sé si de queja. Y después también, tiempo después, su esposa, la hermana Yani, la esposa de nuestro pastor, también tuvo un tema de salud bien complicado, bien complejo. Tuvo que someterse a un tratamiento, primero a una operación muy complicada también, muy invasiva, y después a un tratamiento, y el poder ver que estando, todavía hasta un día antes, pues, de la operación, yo la veía sonriendo, feliz, aconsejando a otros, ayudando a otros, preocupándose por temas de otras personas, consolando, sonriendo. Impresionante, eso solo lo puede hacer Dios. Eso es algo que solo Dios nos puede dar, la paz de saber que Dios no cambia a pesar de nuestras circunstancias. Amén. Gloria a Dios. Eso es una fe real. Y ese es el segundo punto, hermano. Entonces, el primero, que va a haber crisis reales. Segundo, que es una decisión de fe, una decisión de fe de escoger entre la queja o la alabanza. Y la tercera y última enseñanza de este sermón, el poder de Dios. Porque el poder no viene de este ejemplo que les acabo de poner de esta historia real, el poder no viene de mi pastor y no viene de su esposa para que ellos salieran adelante de esta enfermedad y estuvieran gozosos. El poder proviene de en quién creen ellos, a quién le han entregado su vida, en quién han depositado su confianza y en quién tienen fe. Porque hoy la gente dice, yo tengo mucha fe, yo soy una persona de fe, pero no saben decirte ni siquiera en qué tienen fe. O tienen fe en muchísimas cosas. Es en quién tenemos fe, en Dios, en ese Jehová de los ejércitos del que habla Habacuc. Y él lo dice al final, dice, Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Dios como fortaleza. Habacuc reconoce que su fuerza proviene no de sus circunstancias ni de su propia capacidad, sino de Dios. Hermano, cuando estés pasando por crisis o si hoy estás pasando por una crisis, debes de tener claro y recordar que tu fortaleza no proviene de ti, ni de un mejor trabajo, ni de una buena pareja, ni de una buena situación económica. El poder y las cosas provienen de Dios, las cosas buenas que tú puedas tener. Fortaleza es igual a refugio, poder y apoyo firme. Jehová es mi fortaleza, Jehová el Señor es mi fortaleza, dijo Habacuc, proviene de ahí.
es su refugio, es su poder. Y me encanta cuando dice pies como de siervas. Es una imagen poética que describe la seguridad y la agilidad de un ciervo en terrenos difíciles y montañosos. Yo me puse a investigar sobre las siervas porque me llamó mucho la atención y encontré cosas muy interesantes que me gustaron mucho. De momento no sabía qué era esto de las siervas o por qué lo ponía Habacuc aquí, hasta que investigué y recordé que me han salido videos en National Geographic y eso, que me impactan mucho porque son acantilados súper empinados y las ciervas o los ciervos son estos animalitos que están parados casi en paralelo a la montaña y brincan y suben y escalan y apenas si se agarran con las uñitas de sus pezuñas y no se caen. Son ligeras, son ágiles, no se dejan, son reconocidas por su agilidad, por su capacidad de salto. Pueden moverse rápidamente incluso en zonas rocosas o con mucha vegetación. En la región del antiguo Israel había especies parecidas a ciervos o cabras montesas. Por ejemplo, el íbice, que suben laderas empinadas con facilidad. Y esa aplicación figurada es esta. Así como una cierva puede escalar zonas muy escarpadas sin resbalarse y sin morir, Habacuc dice que Dios le permite transitar los momentos más difíciles de la vida sin caer. Hermano, amigo, Dios te va a permitir transitar esas montañas escarpadas y empinadas y no te vas a caer y no te vas a morir, no por tu capacidad, sino por quién es aquel en quien confías. Y Él hace tus pies como de siervas, y Él es tu fortaleza y tu refugio, seguridad en terrenos inestables, velocidad ante el peligro, adaptabilidad. Ese es el simbolismo que nos habla y Él nos hace andar en las alturas. Y tal vez hoy no veas un camino claro, hermano, pero Dios puede darte estabilidad y una visión superior que hoy tú no alcanzas a ver, como quien se eleva en la tormenta. Habacuc eligió esta metáfora para ilustrar cómo Dios capacita a sus hijos para avanzar con confianza. Y termino con esto y te dejo un desafío. Habacuc nos enseña que la fe se ve más poderosa en la oscuridad de la crisis. Ahí es donde se ve la fe de manera más poderosa. El profeta pasa del aunque al con todo y finalmente habla de la fortaleza de Dios. El desafío que te dejo hoy, mi hermano, que nos deja el Señor a todos nosotros. Si tú estás escuchando este mensaje, te pregunto, ¿todo está al 100% en tu vida o quizás estás pasando alguna crisis, pequeña, mediana o grande? El desafío es el siguiente, te atreves a decir hoy, como Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová. Aunque todo me falte, aunque todo me sea quitado y aunque todo me esté saliendo como yo no quiero que me salga, con todo yo me alegraré en Jehová, en mi Señor, el Dios de mi salvación. La invitación no es a negar los problemas, mi hermano, sino a exaltar a Dios por encima de ellos. Recuerda que el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. En Juan 16:33. Atrévete a decir, hermano, aunque todo me llegue a faltar, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias porque podemos agarrarnos de ti y confiar en ti. Gracias, mi Señor, porque no dependemos de nosotros, sino de ti. Gracias por tanto amor y por tanto cuidado. Aumenta nuestra fe, mi Señor, para no soltarnos de ti en las crisis y en todo momento. Te amamos, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.